Bam. A ver. Bueno, estábamos usando la función de Python, bueno, el módulo de Python que es PyWT para hacer la descripción del correlograma, y aquí sería importante poder conocer un poco de lo que está pasando y cómo controlar esa función para que tenga sentido lo que estamos viendo. Entonces, en estos pedazos de código que estoy mostrando ahorita, lo que vemos es cómo importar de hacia el Colab algún archivo, que es el que tengo guardado, y aquí tengo una descripción de cómo este registro, que se llama registro.npz, tiene en su interior una señal de SG. Entonces, la frecuencia de muestreo de mi señal, bueno, hay que recordar un poco más de todo lo que estamos viendo. Tengo una señal que está en función del tiempo, que esta señal en particular es un SG, que hace esto, el tiempo, y lo que hago es muestrearlo cada cierto intervalo de frecuencia, y para este ejemplo que tengo acá, la frecuencia de muestreo es igual a 1000 Hz. Entonces, este parámetro es importante, bueno, es el parámetro más importante para todo lo que voy a hacer a continuación, porque a partir de este parámetro es que la descripción que haga o el procesamiento digital de las señales que haga tiene sentido en función de ese parámetro que estoy adquiriendo ahí. Sobre todo porque ese parámetro me da los valores de tiempo para poder tener un entendimiento de la señal, recordando que una señal, en el caso de las señales discretas, ya no tiene definición de tiempo, sino de muestras, y es a través del proceso de muestreo que puedo recuperar la información temporal de la señal que estoy describiendo o analizando en este caso. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es tomar de ese registro un pedazo de señal de electrocardiografía, que es este pedazo que está acá, bueno, esa señal, y para este ejemplo lo que hago es tomar 5000 muestras de esa señal, o sea, bueno, perdón, 5 segundos de esa señal. Empiezo en la muestra 5000, o puedo ponerlo de manera programada, 5 por fs más 1. Lo que estoy haciendo aquí es convertir el tiempo, que son 5 segundos, a número de muestra o índice del arreglo, y voy a tomar la ventana que va desde 5 de mi señal, de 5 hasta 10 segundos, para poder analizarla con el espectro, bueno, con la función de correlograma de Wavelet, perdón, de escalograma de Wavelet. Entonces, esa señal que está ahí, la tomo, la corto con los valores de los índices, desde A hasta B. Al tiempo específico para esa señal también construyo el vector, que es T0, que lo corto también entre estos dos pedazos, y puedo con eso graficar las señales. Ahora, en la siguiente celda, déjame correrla acá, perdón, aquí me faltó decir que los índices tienen que ser enteros, y como Python me exige eso, tengo que colocar aquí el valor de entero para que asuma como entero la operación y ya no tenga problemas. Ahora sí. Entonces, como estoy calculando para esos valores, lo siguiente que necesito calcular son las escalas, y las distintas escalas que, pues, por sobre los cuales, o a los valores de escala que la función psi de t voy a mover, que es los valores de las escalas, en este caso serían widths para este ejemplo, y todos los valores de tiempo que va a recorrer la señal. La función PyWT o la transformada de Wavelet tipo continuo va deslizando la señal, la Wavelet madre, por toda la señal para calcular los coeficientes, como lo hacemos con el cálculo de los coeficientes en el dominio de Fourier, y para cada una de estos widths va calculando esa distribución de coeficientes, teniendo finalmente la distribución tiempo-frecuencia que tanto hemos mencionado aquí. Tengo entonces por cada una de esta matriz que está definida acá, tendrá en el eje de las Y cada una de las escalas
y cada escala estará relacionada con un valor de frecuencia que depende justamente de la escala y depende de la frecuencia de muestreo para poder estimarla por cada uno de los tiempos que estoy deslizando. Entonces, los parámetros que le pongo a la función CWT de Wavelet es la señal que quiero poner, el número de escalas que tiene que ser entero de cuáles escalas quiero calcular, el tipo de wavelet madre que voy a calcular y la frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo en segundos que estoy ocupando para esta señal. Entonces, en este ejemplo estoy calculando desde la escala 1 hasta la escala 40 y utilizando la función Morlet para hacer esta descomposición de la señal de ASG. Como los parámetros que regresa la función son justamente estos que están acá, o sea, toma esta CWT mat, que es el nombre que le puse, me va a dar los valores de los coeficientes de la descomposición wavelet para poder graficarlos, y lo que está aquí como frex son los valores de frecuencia asociados a cada una de las escalas que se calcularon para esta descomposición wavelet. Finalmente, bueno, luego en la gráfica lo que hago es graficar los valores del tiempo contra la señal y graficar en una matriz, una representación bidimensional coloreada, los valores de los componentes de la matriz CWT. Déjenme quitar ahorita esto porque la transformada de tipo wavelet que estoy haciendo es real, entonces los coeficientes son exactamente los mismos, y poniendo un poco de color en estas funciones. En ImShow, estos parámetros, porque siempre son enredados los parámetros que estoy calculando, me faltaba mencionar que la función PyWT, CWT, del módulo PyWT, me devuelve los valores de frecuencias que están asociados, y cada frecuencia está asociado justamente con una escala. Déjenme borrar esto para poder entenderlo mejor. Entonces, las dimensiones del vector de anchos o de escalas que estoy colocando acá y las dimensiones del vector de frecuencias son la misma, porque estoy asociando a cada componente de la descomposición con un valor de frecuencia que está calculando. Entonces, aquí voy a graficar lo que es los valores de frecuencias. En este eje voy a calcular los valores de tiempo, y lo que va a aparecer es una imagen coloreada de cómo se representan a los distintos tiempos y a las distintas frecuencias esos valores de la descomposición basada en la función, en este caso es la Morlet, que estoy descomponiendo acá. Entonces, déjenme correrlo, ¿no? Decía que los valores de extent, o lo que es complicado siempre en Python es entender todas estas cosas, aquí es frex -1. Lo que estoy diciéndole es que los ejes de la gráfica de las matrices que van a estar abajo van a tener en el rango de las X desde el T0 en la primera posición hasta T0 en la última posición, que en el caso del ejemplo que estamos poniendo va a ser 5 segundos y 10 segundos respectivamente, porque esa es la ventana de señal que estoy cortando para este ejemplo. Y en el caso de las frecuencias voy a decirle que va desde la frecuencia o de la primera frecuencia que calcula, que sería la frecuencia 1, hasta la última frecuencia, que es la escala 40 que estoy calculando para esta distribución tiempo-frecuencia. Entonces calculo, déjenme quitar primero esto para ver cómo se ve la descomposición completa de la wavelet aquí, y se ve acá. Lo que había puesto aquí es de 5 a 10, de 5 a 10, no sé por qué me está marcando un valor ahí raro, pero no le hagan caso. Está tomando todos estos valores, se me hace que estoy colocando mal. No, ya, perdón. Estoy tomando desde 5 hasta 15, porque a este 10 le estoy sumando 5 valores que están acá. Entonces, déjenme quitar este pedazo de código. Ahora sí. Voy a cortar así la ventana que va de 5 a 10. Y ahora sí tiene que ir de 5 a 10 mi función, justamente, ¿no? Ahora sí, entonces la ventana que corté de señal va de 5 a 10,
y esta sería la descomposición en funciones Morlet asociadas con cada uno de los valores de frecuencia que estoy calculando acá. Lo que está pasando es que la Morlet está asociada con cada término de frecuencia y esos patrones que aparecen ahí dicen dónde hay más componente de esa Morlet para poder visualizarlo. Entonces, como la señal Morlet se parece un poco al pico QRS que hemos visto del SG, es por eso que aparecen estos brillos que están acá, o estos puntos que coinciden justo con los valores del pico R que estoy viendo en mi señal de electrocardiografía. Entonces, quito estos componentes, pero déjenme aislar solo uno de los ciclos. Por ejemplo, de 5.5 a 6.5 estoy queriendo aislar este componente que está acá para solo visualizarlo en mi gráfica. Entonces 5.5 a 6.5, ahí está. Y entonces aquí se nota como esta riqueza de distribuciones, bueno, esa señal que se ve nada más como puntitos, tiene una mayor riqueza de valores. Y aquí se puede apreciar cómo estos valores o estos cambios están asociados con la existencia de la pico R, que es el que tenemos acá. Hay que recordar un poco cómo es Morlet de la función Morlet function. La función tipo Morlet es esta. Tomemos a MATLAB como ejemplo. Esa es la función Morlet, que es una cosenoidal amortiguada, y justamente lo que está pasando acá es que cuando viene el pico R hace que se parezca a la Morlet, y luego al ir recorriendo la señal en el tiempo ahora se ve con valores inversos, luego recupera, y apreciando un poquito lo que está pasando acá, esta señal de SG, zoom esta región, la señal empieza a tener esta distribución de valores que están ahí, y lo que va a suceder con la Morlet es que el SG, como tiene esta forma que está acá, al ir saliendo la función Morlet, aún en las tanto cuando va entrando como cuando va saliendo la función Morlet al tener esta forma que está acá y al ir recorriéndose en función del tiempo, va a empezar a tener componentes antes, como se ven ahí, de que inicie formalmente el pico R, y es porque la función Morlet que está acá sería considerada como un filtro no causal que tiene valores que van a tener una salida por tener valores antes de cero, es decir, una señal que es causal tiene únicamente valores del lado positivo de la función, y entonces se vincula justamente con un fenómeno causal. Pero esta Morlet, al tener valores por enfrente y por atrás, se puede considerar como un filtro no causal, y de hecho estas primeras fases de la Morlet se ven en el dibujo como estas partes que están ubicadas acá. Cuando se centra la Morlet sobre el SG, que es esta, es cuando tiene la mayor cantidad de valores, o los coeficientes más grandes, que son justamente estos, vinculados también con la frecuencia, es decir, con lo ancho, que es la parte que está hacia abajo de la gráfica, y me va mostrando los valores más grandes. Cuando sale de ahí, entonces se vuelve ahora negativo, que tiene que ver con la caída de este pico R, y después sucede lo mismo que pasaba al inicio. La Morlet ahora va saliendo, lo dibujé mal, y entonces aparecen estas sombras de densidad espectral que están recorriéndose por ese lado que vemos ahí. Déjenme mostrar un poco una sola de las diagonales perdón, de las renglones que tengo de esta matriz. Entonces déjenme graficar, ver cuáles son las dimensiones de esa matriz. swt.mat.shape para saber cuál es la forma de la matriz, y la forma es de 39 por 4999 puntos.
Es decir, la wavelet, el número de señales, y déjenme también graficar acá, para mostrar sg0 punto shape. La señal es de 4.999 muestras y entonces la transformada que está implementada va recorriendo muestra por muestra en función del tiempo, y el número de valores que yo puse de escalas, o sea, los valores de widths, punto shape, deben ser de 39 escalas, que es lo que tengo acá, justamente. 39 por 4.999 surge de haber utilizado una señal de 4.999 muestras y en 39 escalas que estoy calculando. Por eso esta matriz tiene ese número de valores, ese número de componentes, perdón, que están ahí. Ahora, si yo veo las frecuencias, frex, o sea, voy a graficar, voy a pedirle que me diga cuáles son las frecuencias que está calculando, pongo enter. Los valores de frecuencia que está asociando con esa morlet son los valores que van desde 20 hasta 812.15 Hz, que me los da justamente en los valores de Hz. Y si nos fijamos bien en cómo están distribuidas estos valores de frecuencia, podemos ver que todos están a la mitad. 812 es el doble de 406, 406.25 es el doble de 270, etcétera, y el mínimo valor de frecuencia que está mostrando sería de 20 Hz, que es lo que tengo acá. Entonces, esta descomposición diría que tengo una descomposición de señal tipo Morlet, o que el mayor contenido de la señal de tipo Morlet es aquella que está asociada con la escala 41, vinculada con los valores de frecuencia de 812, que serían estos componentes que están acá y que tiene que ver con la duración, de este pedazo de señal que tiene estos cambios que están asociados aquí. Como es una matriz, podría graficar nada más este componente, o sea, los componentes que están en la frecuencia, en la primera frecuencia, que son, déjenme ponerlo acá, plt.plot, tienen todos el mismo vector de tiempos, T0 por CW TR, y aquí puedo colocar el primer componente, todos los valores, plt.read y plt.show, para tener idea de lo que está pasando. Este valor está demasiado grande, entonces no lo quiero. Componente 0. Son los componentes de muy alta frecuencia. Ahí están los valores de este componente, donde estos patrones están siendo coincidentes con estos rangos que están acá. Y aquí podemos ver que hay discontinuidades justamente asociadas con el fenómeno de transitorio por el inicio justamente de la señal y por el final también de la señal. Entonces, para que no me estropeen un poco la vista, voy a poner aquí, a quitar esos componentes que están ahí. Entonces aquí le pongo i es igual a 10 y j es igual a 4.999, 4.900. Entonces voy a poner los componentes desde i hasta j, para ver lo que está sucediendo acá. Entonces esta sería la descripción de esta matriz que está acá en uno solo de los renglones que tengo definidos ahí. Entonces déjenme ver el componente 0, el componente 1 tiene una distribución distinta porque la Morlet, al ser escalada, no va a conservar esos valores. Sin embargo, tiene todavía puntos que están muy altos asociados con esas posiciones. La 4, por ejemplo, está ahí, y puedo poner aquí un título para saber qué es lo que estoy poniendo. Title Frex. CK, pues aquí pongo el CK es igual a 4, CK terrestre, esto plt.title, perdón.
Okay. Sería para la frecuencia 162 y así puedo ir cambiando los valores de frecuencia para buscar aquellos componentes que están ahí. O simplemente mostrar todos los valores, como aquí le pongo 2 puntos, quiero todos y este ya no tiene sentido, entonces voy a tener todas las gráficas que están ubicadas ahí. Ok, entonces esta la pongo traspuesta. Ahí están todos los componentes que podemos ver de la modelo. Como notarán, hay un componente que sobresale mucho respecto al resto de los componentes y ese sería más fácil ubicarlo en estas posiciones, que sería, supongo que es alguno de estos que están en las primeras posiciones, pero se nota que todos o que esta señal puede mover esta descomposición y por eso se puede ver como un banco de filtros, puede aclarar mejor o utilizarla para ubicar algunas señales que tengo ahí que tienen una forma predefinida o tienen alguna forma que estoy buscando que esté en la misma señal de exploración que estoy haciendo. Bueno, la señal que estoy poniendo, que en este caso sería la Morlet, sería la señal de exploración para ubicar algún componente que tenga esa forma. Entonces, si yo cambio el tipo de wavelet que está acá, que es ahora Morlet, le pongo ahora Mexhat, nuestro viejo amigo Mexhat, está ahí la descomposición. Déjenme regresar a la forma, de hecho ya se ve distinta la descomposición como la tenía. La forma de la Mexhat también, si se fijan acá, tiene valores de frecuencia mucho más bajos que la Morlet, por la propia forma de la Mexhat, que es una forma más alargada, aquí la puse muy grande, y por eso está vinculada con componentes de frecuencia mucho más lentos, que es lo que tengo ahí visualizado. Y déjenme hacer otra vez el zoom para ver qué es lo que le pasa a cada segmento del electrocardiograma. Eso que está ahí, estos componentes, justamente la señal Mexhat se parece más en estas regiones a este pico R, a este pico P. Por eso aparecen estos valores verde y morado, que son positivos y negativos respectivamente, la distribución de tiempos que tengo ahí. Entonces, esto no dice nada, pero ahora los valores de frecuencias se modifican justamente por la definición de cómo está contenida en el tiempo la función que estoy asociando, ¿no? que estoy construyendo. Entonces, esta tiene valores de frecuencia que van mucho más abajo de 6.41 hasta 250, que es una distribución distinta a la de Fourier. No estoy diciendo que tenga componentes de frecuencia como lo conocemos en Fourier de esos valores, sino está asociado con esta duración de tiempo que tengo acá. Y otra vez, si lo grafico, déjenme poner esta y le regreso aquí el término K. Entonces, el componente 10 de Fourier, de Mexhat, tiene esta forma que se parece más a la función del encefalograma, del electrocardiograma. Esta se nota menos, entonces conforme voy cambiando estos valores o voy modificando estas formas, 10, esto tenía en los valores más altos, entonces en 20 se parece más y justamente parece como si estuviera filtrando, porque es casi lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy deslizando esta señal, que si la volteo se ve exactamente igual, la deslizo y calculo los valores de los coeficientes de ese desplazamiento, de esa proyección sobre la señal de ECG, y es básicamente un proceso de filtrado, sin hacer la parte de voltearla, ¿no? Sigue siendo un proceso, aquí vale la pena poner también pt.plot el T0, SG0 para verlo y para no tener un fenómeno raro, para poderlo ver bien las dos señales en función de la forma más no de las magnitudes. Voy a dividirlo entre sus valores máximos. Entonces déjenme analizarlo acá para que todo lo tengamos entre 0 y 1. Usando un poco de la notación de Python.
porque abusé mucho de la notación de Python, no sé por qué está tardando tanto. Algo como que no le gusta en esta notación a Python. Ya sé por qué. Vamos a detenerla. Hay que esperar un poco a esto que sucede acá, pero pues la señal se ve así y es justamente como pues el filtrado. Entonces, en el caso de los wavelets, algo pasó con Nicolás. En el caso de los wavelets es fundamental saber qué es el tipo de señal que estoy buscando, cómo son los componentes de la señal que estoy deformando para poder tener un análisis correcto de lo esperado en mi función wavelet que estoy colocando acá.